Bien, 1914, sabéis que es el año de inicio de la Primera Guerra Mundial y esta primera etapa se va a llamar la Guerra de Movimientos. Como veremos a lo largo de la explicación, vemos cómo la Primera Guerra Mundial se divide en tres bloques y vamos a por ello, por el primero, que sería la Guerra de Movimientos. Por un lado tenemos las potencias centrales, que estarían formadas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, enfrentadas a los países de la Entente, que serían Gran Bretaña, Francia y Rusia. Bien, Alemania desarrolla su estrategia, que es el plan Schlieffen, que consistía en atacar Francia para luego dirigirse hacia Rusia. Aquí en el mapa lo podemos ver perfectamente. Vemos cómo el Imperio Alemán pretendía atacar Francia por el norte y para ello era necesario invadir Bélgica. Sin embargo, Bélgica era neutral a la guerra. Alemania, sin pensarlo, invade Bélgica, por tanto viola su neutralidad y penetra en Francia por el norte, obligando así al frente franco-británico a desplegarse hacia París, ¿vale? Sin embargo, los alemanes no contaban que los rusos estaban atacando Prusia Oriental. Entonces, en esta situación, se ven obligados los alemanes a trasladar soldados del frente francés hacia la zona oriental. ¿Qué ocurre? Que esto es ventajoso para el frente franco-británico porque les permite un contraataque, hasta el punto de obligar a los alemanes a replegarse hacia Bélgica. Esto es lo que es conocido como la batalla de Marne y vemos cómo esto permitió fijar el frente desde Suiza, ¿vale? Desde Suiza, mirar aquí el frente, hasta el Canal de la Mancha. Este frente va a quedar inamovible prácticamente durante todo el conflicto. Vale. El siguiente año, la siguiente etapa es del 15 al 16, que sería la guerra de posiciones. En la guerra de posiciones vemos cómo se caracteriza por la inmovilidad de los frentes y por la extensión del conflicto a otros países. ¿Y qué países se incorporan ahora al conflicto? Pues a favor de la Entente, es decir, a favor de Francia, Gran Bretaña y Rusia, se unen Italia, Rumanía y Portugal. Pista, Portugal siempre va a ir unido en cualquier tipo de conflicto mundial, va a ir unido a Inglaterra. A las potencias centrales se va a unir Bulgaria, únicamente Bulgaria, es decir, al Imperio Otomano, al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué se caracteriza? Pues porque estamos hablando en este momento de una guerra total. Una guerra total en la que el principal objetivo es desgastar la resistencia del enemigo, con el único objetivo de provocar su agotamiento y así forzarle a una rendición, a su rendición, ¿vale? Para eso se va a poner a disposición, de la guerra todo tipo de recursos. Estamos hablando de la generalización del avión en el campo de batalla. Estamos hablando del submarino. Estamos hablando de la ametralladora. Estamos hablando de los tanques, una serie de innovaciones tecnológicas que se van a crear precisamente para el conflicto. Y entonces, ¿quién va a ser principalmente los perjudicados? Pues la población civil, que va a ser duramente castigada, ya sean por bombardeos, por sabotajes, por bloqueos económicos, etcétera. Y también otra característica de este periodo, de esta guerra, es el uso masivo de la propaganda, que como veis en el Brain Space os he colgado una imagen que tenéis que ver, una imagen de cartel propagandístico, porque consistía en crear una guerra psicológica. En 1917-18 llegamos ya a la fase final de la guerra. En este periodo parecía que Alemania iba a ser la victoriosa del conflicto por varios motivos, porque entre otras cosas había ocupado Rumanía, que como sabéis Rumanía estaba en los países de la Entente, por eso os he colocado el nombre en azul para que asociéis colores. Y Rusia abandona también la guerra, porque entre otras cosas ha triunfado la Revolución Soviética, ¿vale? Entonces Alemania se levantaba o se preveía que iba a ser la vencedora del conflicto. Sin embargo, no contaron con que Estados Unidos iba a formar parte ahora de la guerra, iba a entrar a la guerra, ¿a favor de quién? De la Entente. Entonces,
Esta incorporación de Estados Unidos a favor de la Triple Entente, bueno, que ya no sería triple, ya forman más países. Esta incorporación de Estados Unidos, ¿qué significa? Pues significa más dinero y significa más hombres. Esto se traduce en que en la primavera de 1918 los alemanes vemos cómo van a ser detenidos, todas las ofensivas que llevaron a cabo van a ser detenidas y sus aliados, es decir, los austriacos y los otomanos, van a ir retrocediendo en sus frentes. Por un lado, Austro-Hungría va a ir retrocediendo en los Balcanes, mientras que el Imperio Otomano lo hará en Siria. Ante esta situación, vemos cómo las potencias centrales, sobre todo Austria-Hungría fue la que primera se rindió, van a solicitar el armisticio el 11 de noviembre de 1918 y así se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora en el Brain Space tenéis una serie de ejemplos de propaganda. Hay un vídeo que me gustaría que vierais, que esto relacionado con la tecnología aplicada a la guerra, en lo que vemos cómo vais a poder ver el uso que tenía el Zeppelin, el avión, cómo se inventa la ametralladora, cómo se inventa el tanque para la guerra de trincheras, cómo se inventa la guerra química, que son normalmente bombas de gas. Es muy interesante. También os he puesto un par de mapas para que veáis la Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y por último, os he puesto también, bueno, una imagen de propaganda, un ejemplo de propaganda de un cartel propagandístico a favor de la guerra. Y también os he puesto una película porque dado que tenéis el fin de semana de por medio para que la podáis ver, es una película de Spielberg que se llama Caballo de Guerra y ahí podéis ver muy bien los campos de batalla. Es una manera divertida de entender un poco la guerra. Muchas gracias.